Bien, apreciados hermanos y amigos, vamos a leer en esta noche la lectura bíblica que se encuentra en Mateo capítulo 12, versículo 31. En el libro de Mateo capítulo 12, versículo 31, encontramos la lectura bíblica para esta noche. Y dice así el Señor en su palabra. San Mateo 12, 31. Dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Muy bien, hermanos, y con estas palabras queremos invitarles a todos nuestros hermanos y amigos, los que puedan en este momento ir de rodillas para orar. Vamos a pedir que nos acompañen para orar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque para siempre es tu misericordia, Señor. Te damos gracias en esta noche por tus bendiciones, por un día más de vida que nos has regalado, pero en especial por este día santo. Señor, queremos pedirte también en este momento que nos des tu bendición, que vamos a abrir tu palabra, que sea tu Santo Espíritu quien hable a nuestros corazones, que nos hable con poder y autoridad. Señor, pedimos una bendición especial por los enfermos de tu pueblo. Queremos incluir, Señor, de manera especial a la hermana Juanita López. Ella se encuentra en una condición de salud que solamente tú conoces. Queremos pedirte, Padre, que tu Santo Espíritu envíe su poder, su mano sanadora para que la pueda sanar. Bendice también nuestro vecino que vive aquí al lado de nosotros, que tiene un problema muy grande de salud. En tus manos lo ponemos. También queremos poner en tus manos a aquellas personas que nos han pedido que oremos por sus diferentes problemas, que tú puedas, Señor, conforme a tu voluntad, obrar un milagro en la vida de cada uno de ellos. Señor, en esta noche queremos pedir tu bendición al abrir tu palabra, que sea tu Santo Espíritu quien nos instruye, quien nos enseña y quien nos muestra la verdad, Señor. Estamos viviendo en un tiempo en que los predicadores se burlan de ti, se burlan de tu palabra, enseñan falsedades, enseñan mentiras y tienen en el engaño a la gente. Queremos saber cuál es la verdad en Cristo para poder obedecerla. Gracias por tu presencia y tus bendiciones. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, apreciados hermanos, pues queremos enviar saludos a todos nuestros amigos que en las redes del internet, pues en este momento se están conectando para escuchar la palabra de Dios en vivo. Quiero darles una explicación. Nosotros estamos en el estado de Georgia. Ya no vivimos en Carolina del Norte, vivimos en el estado de Georgia y nos encontramos en la ciudad de Augusta. Augusta es una ciudad pequeña que se encuentra a 2 horas y media del área urbana de Atlanta, o sea, del área metropolitana de Atlanta. Se encuentra la ciudad de Augusta a 2 horas y media. Cerca de aquí es que el Señor nos ha dado la bendición de tener un terreno. Nosotros no estamos viviendo aún en nuestro terreno porque no tenemos los recursos para hacer una casa en ese terreno, pero estamos cerca, rentamos cerca de ese lugar. Y es una bendición en esta noche compartir la palabra de Dios con ustedes, con nuestros hermanos aquí en la cadena de oración. Algunas veces pues sentimos como una tercera voz o algo, y es la máquina que está grabando o es alguna sugerencia que estamos recibiendo. Así que les pedimos a nuestros hermanos tener un poco de paciencia y escuchar estos mensajes. Si usted nos escribe a la página del ministerio y nos pide que oremos por usted, con todo el amor, vamos a orar por usted, por su salud, por su familia, por sus problemas. Déjennos saber qué necesidades tienen. Este servidor y mi esposa estamos dispuestos a orar por ustedes y presentar al Señor sus peticiones. No quiere decir que el Señor, porque nos oye primero a nosotros, no es así. El Señor a todos escucha, pero muchas veces necesitamos que también otros nos ayuden cuando tenemos necesidades y tenemos que poner las cosas en manos de Dios. En San Mateo capítulo 18 hay una promesa maravillosa que yo se las voy a leer antes de empezar el tema de esta noche. Mateo 18, 19 dice:
otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. No es una multitud, hermanos. El Señor escucha las oraciones, pero Él dice que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo a pedir algo al Señor en oración, Él va a estar más que dispuesto a contestar esa oración. Y en esta noche el tiempo sería corto para contar todos los testimonios y bendiciones que recibimos a través de la oración. La oración tiene poder. Cuando usted ora al Señor con fe, usted puede alcanzar las bendiciones que usted está esperando. También nuestros hermanos en la cadena de oración, es muy posible que ellos puedan compartir con nosotros muchos testimonios de la manera como Dios ha obrado a través de la vida de muchas personas. Y es una bendición la cadena de oración también. De manera que allá tenemos el anuncio con el número del teléfono para entrar y la clave para que nuestros hermanos entren cualquier día durante la semana, en la noche o en la mañana, y no se pierdan entonces la bendición. Muy bien, hermanos, el título del tema en esta noche es el pecado imperdonable. Acabamos de leer una cita en San Mateo capítulo 12 y en el versículo 31. Mateo 12, 31, nuestro Señor Jesucristo dice lo siguiente: por tanto os digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. En el tema de esta noche vamos a estudiar lo que significa el pecado imperdonable. Aquí hay dos palabras. Una es la blasfemia contra el Espíritu Santo y la otra expresión que dijo nuestro Señor Jesucristo es el pecado imperdonable. Entonces vamos a ver a la luz de la palabra de Dios estos dos términos y vamos a entender qué es el pecado imperdonable. Porque podemos estarnos imaginando nosotros que nosotros somos seres humanos, que cometemos errores, que cometemos pecados, etcétera, pero que nosotros no estamos cometiendo el pecado imperdonable. Y a la luz de la palabra de Dios vamos a analizar si nosotros estamos en esa condición. Porque, hermanos, es importante que conozcamos a nosotros mismos. Nuestra naturaleza es una naturaleza de pecado. Nuestras intenciones no son buenas. No queremos orar, no queremos estudiar la palabra de Dios. Siempre en la vida nuestra hay un rechazo por las cosas de Dios. Y entonces cuando nosotros entendemos a la luz de la palabra de Dios qué es lo que se está rechazando constantemente al Espíritu Santo, la Biblia, el Espíritu de profecía, nos muestra que cuando rechazamos constantemente a Dios a través de su Santo Espíritu, podemos llegar a cometer el pecado imperdonable. Hay una cita que se encuentra en el libro de Consejos para la Iglesia, en la página 144. Voy a leer solamente este comentario de la sierva del Señor, donde dice: el pecado imperdonable. ¿En qué consiste el pecado contra el Espíritu Santo? En atribuir voluntariamente a Satanás la obra del Espíritu Santo. Esto se encuentra en Consejos para la Iglesia, en la página 144. Miren qué interesante esa declaración. Vamos a ver por qué. Porque la palabra de Dios aquí nos va a mostrar, nos va a enseñar qué es eso, a qué se refiere. Y entonces vamos a leer los diferentes pasajes que nos hablan al respecto. Vamos a leerlo en San Marcos capítulo 3, versículo 22. San Marcos capítulo 3 y el versículo 22. Hay una declaración importante aquí de nuestro Señor Jesucristo. San Marcos capítulo 3, versículo 22. Miren lo que nos dice el Señor aquí. Dice así de la siguiente manera. San Marcos 3, 22. Dice, San Marcos capítulo 3, versículo 22 dice, pero los escribas habían venido de Jerusalén, decían que tenía Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar afuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma,
tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no lo ata, y entonces podrá saquear su casa. Pero miren el versículo 28. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hombres y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón jamás, sino que es reo de juicio. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Miren qué interesante. Entonces allá la sierva del Señor en Consejos para la Iglesia, página 144, dice que la blasfemia o el pecado imperdonable es atribuir a Satanás la obra del Espíritu Santo. Y hay que tener mucho cuidado. Vamos a ver otros términos que encierran esa declaración del pecado imperdonable. Si una persona está predicando el Evangelio, la palabra de Dios, está poniendo en alto los 10 mandamientos, esa persona es enérgica, esa persona tiene entusiasmo para presentar la palabra de Dios. Y de hecho, entre el tema, comienza a reprender el pecado, pero bien fuerte. Alguien que está escuchándolo se levanta y dice, este habla porque Satanás lo pone a hablar. Error grande. Eso es un pecado contra el Espíritu Santo. Porque nosotros no podemos definir en el momento hasta dónde el Espíritu de Dios puede usar a una persona. Escuchen esto. Satanás no se va a levantar a reprendernos el pecado que hay en nosotros. Satanás no nos va a mostrar la ley de Dios, porque Satanás tiene odio contra la ley de Dios. Y Satanás no va a levantarse y entonces va a escoger un instrumento para que nos hable de la obediencia a la verdad, a los 10 mandamientos, y encima de eso nos descubre el pecado para reprenderlo y llamarlo al arrepentimiento. Esto era lo que sucedía en los tiempos de Jesús. Cuando los fariseos vieron a Jesús sanar los inmundos que tenían espíritus malos, personas que estaban poseídas por demonios, la Biblia está llena de ejemplos de que muchas personas fueron sanadas de esas clases de espíritus, y el Señor los sanó y quitó esos espíritus, como nos dice aquí en el libro de San Lucas, capítulo 8, versículo 2. Algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras mujeres que le servían de sus bienes. Por eso San Marcos capítulo 3, del versículo 20 hasta los versículos 30, nos habla a nosotros que aquellos fariseos dijeron que Jesús echaba los demonios por el mismo Satanás. O sea que era Satanás el que lo estaba usando. Y atribuyeron la obra del Espíritu Santo porque Cristo estaba, vamos a decir, recibió el bautismo del Espíritu Santo cuando se bautizó para comenzar a hacer la obra a la que el Señor lo mandó. La misión de Cristo era salvar al hombre, y salvar al hombre en todas las áreas, rescatarlo de las garras de Satanás, liberarlo del poder de Satanás. Habían personas que estaban degradadas físicamente, moralmente, como el endemoniado Gadareno. Era un espectáculo ver a este hombre, como dice el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, era un espectáculo ver a este hombre que no lo podían atar con cadenas, la reventaba, él mismo se hería, se golpeaba, se hacía heridas, se lastimaba. Dice que en las noches este hombre pasaba en los montes y dormía en los sepulcros. Miren qué interesante, hasta el día que tuvo un encuentro con Jesús. Y es interesante, hermanos, porque Jesús se le acerca y le pregunta, ¿cómo te llamas? Y él le contesta, Legión me llamo porque somos muchos. En el ejército romano, una legión de soldados equivalía de 3.000 a 5.000 hombres. Y esto era lo que había dentro de este hombre. En Lucas capítulo 8, versículo 2, acabamos de leer que Jesús sanó muchas mujeres de espíritus inmundos. María Magdalena, de la que salieron 7 espíritus inmundos. Entonces, cuando los fariseos veían a Jesús haciendo esta obra, entonces ellos calificaban esa obra como obra de Satanás. En otras palabras, Satanás es el que le ayuda. Este hace la obra a través de Belcebú. En ese momento Cristo los paró
y les dijo, a ver, si Satanás está dividido contra sí mismo, no va a permanecer. Nadie que tenga una casa dividida contra sí mismo permanece, dice Jesús. Entonces él comienza a decirles allí en San Marcos capítulo 3 y dice, cualquier blasfemia, pecado le será perdonado a los hombres, pero no la blasfemia contra el Espíritu Santo. Miren qué interesante. Ahora vamos a ver aquí en la palabra del Señor los términos. El término pecado, el otro término pecado de muerte y el otro término el pecado imperdonable. Vamos a ver lo que nos dice Primera de Juan 3:4. Primera de Juan capítulo 3 y versículo 4. Dice así el Señor en su palabra: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Si nosotros vamos a una escuela y nosotros nunca hemos estado en una escuela, pues nos van a poner desde lo más elemental, nos van a enseñar a utilizar el lápiz, cómo se hacen las letras, etcétera, y ahí vamos avanzando. Para entender este tema bien, tenemos que empezar de lo más elemental, para que podamos llegar a lo que es un poco más difícil para poderlo entender. La palabra pecado, estamos hablando del pecado imperdonable. Dice en 1 de Juan 3:4 que el pecado es la infracción de la ley. Llámese violar los 10 mandamientos de la ley de Dios, los 10 mandamientos, lo que nos enseña la palabra de Dios. Nosotros somos violadores de la ley de Dios, estamos cometiendo pecado. Ahí aparece entonces la primera expresión, lo que es el pecado, infringir la ley de Dios, o sea, desobedecer. ¿Qué hicieron nuestros primeros padres en el Edén? Adán y Eva desobedecieron. Y de plano entró la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Entonces la condición de ellos en desobediencia fue quebrantar la ley de Dios. Bueno, tal vez usted dice, pero es que ahí no menciona, no adulterarás, no robarás, no fornicarás. Ahí no está eso. Pero el Señor les puso como evidencia el árbol de la ciencia del bien y del mal, para que allí se manifestara entonces o la obediencia o la desobediencia. Lo que ellos escogieron fue la desobediencia, o sea, quebrantaron la ley de Dios. Y como consecuencia vino el pecado y sus resultados: el pecado, la enfermedad, la muerte, la maldición, etc. Esas cosas que tenemos hoy en el mundo. Pero la palabra de Dios nos dice algo interesante, porque en Hebreos, lo vamos a buscar acá, el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 26, y tal vez ustedes han leído esta escritura, pero en esta noche la vamos a leer una vez más. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Miren lo que nos dice aquí. Dice: porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio que ha de devorar, de fuego que ha de devorar a los adversarios. Miren lo que dice el versículo 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y otra vez dice: el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahora miren qué interesante. El pecado, en 1 de Juan 3:4, es la infracción de la ley, quebrantar la ley de Dios. Pero aquí en el libro de Hebreos capítulo 10, del versículo 26 al 31, nos está diciendo que el que peca voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, para él no hay perdón de pecados. Vamos a decir que esto es el pecado imperdonable. Un ejemplo: ya sabemos en la palabra de Dios los 10 mandamientos. Vamos a hablar nada más del sábado. Ah, sí, es que Dios me ama, es que Dios me perdona. Y ahí están llegando a su casa los viernes en la noche, a las 10, 11 de la noche, porque ellos trabajan los viernes hasta tarde en la noche. Son violadores del sábado. Y los violadores del sábado
en cualquiera de los mandamientos. Por eso dice allí la palabra de Dios, que el que guarda toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Allá en Primera de Juan también nos dice que el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Aquí en Hebreos capítulo 10, versículo 26 y siguiente dice, porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Miren qué interesante esto. Jesús está hablando del pecado imperdonable, del pecado que no tiene perdón. Pero aquí en el libro de Hebreos dice que si nosotros nos habituamos a pecar de manera voluntaria, un ejemplo, una persona dice, a mí no me importa, yo tengo mi esposa, pero está cometiendo adulterio, o busca a esas mujeres que no tiene que estar buscando. Él está en esa condición y él tiene el conocimiento de la verdad. Hermanos, no estamos hablando de la gente del mundo. Ahora vamos a ver el caso de una persona que está en el mundo y está pecando por ignorancia. A ver qué dice el Señor con respecto a esa persona. Nosotros no estamos hablando de esa clase de personas que están en el mundo, que cometen sus errores y sus pecados porque son ignorantes de la palabra de Dios, porque no conocen la Sagrada Escritura. Y esa es la condición de ellos, porque nuestra naturaleza es de pecado. ¿Cómo es nuestra naturaleza? Nuestra naturaleza que heredamos de Adán y Eva, de nuestros primeros padres, es una naturaleza de pecado. Por lo tanto, si no entregamos nuestra vida a Cristo y en nuestro corazón deseamos un cambio radical, entonces vamos a seguir en la misma condición. Y ahí es donde está el pecado que no tiene perdón, cuando pecamos voluntariamente. El chisme, al que le gusta el chisme. Yo he visto hombres que les gusta mucho el chisme, nada tiene que ver porque la gente lo que relaciona es el chisme con las damas. Eso no es correcto. Hay mujeres que no les gusta intrometerse en el chisme y hay hombres que están metidos en eso. Eso es un pecado también. En el libro de Levíticos el Señor le dijo a su pueblo, no andarás chismeando entre tu pueblo. Entonces tal vez una persona dice, no, pero es que eso no es robar, eso es robar. Eso es robarle la buena reputación a una persona. Usted no tiene que darle crédito a lo que la gente impía diga de una persona si usted no conoce el caso. Si usted no conoce la manera de esa persona vivir, usted no tiene que darle crédito a lo que otros digan de esa persona. Es disidente, es rebelde, es separatista, es una persona mala, es una persona que critica a los líderes. Ese no es su problema. Dios va a juzgar a cada uno conforme a sus obras. De Juan Bautista tenía un mensaje muy directo y muy fuerte. Sin embargo, le costó la vida, porque ese mensaje estaba reprendiendo el pecado. De esto es lo que estamos haciendo nosotros. Estamos analizando qué es el pecado imperdonable para que no caigamos en eso. Entonces dice aquí en el libro de Hebreos 10:26, dice que si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no hay remisión de pecados, no hay perdón de pecados. Bueno, usted dirá, bueno, pero es que yo no estoy cometiendo el pecado imperdonable. Pero si usted sigue pecando en cualquier pecado que usted esté cometiendo, porque no estamos clasificando el pecado. Hay gente que clasifica el pecado, pecaditos pequeños, pecados medianos y pecados grandes, y eso no existe. El pecado es pecado. Cuando estábamos estudiando aire acondicionado y refrigeración, el ingeniero nos decía a nosotros que el calor que hay en un cerillo, en un fósforo encendido, el calor que hay en un fósforo encendido es la misma intensidad de calor que hay en el bosque encendido allá quemándose allá afuera. Es el mismo calor. Miren qué interesante. El pecado es pecado, no importa que sea pequeño, es pecado. Y grande el pecado, también hay pecados grandes. Después vamos a ver esos dos términos en la palabra de Dios y nos vamos a cuidar de caer en esa condición. El pecado de muerte, primera de Juan 5:16. Por primera vez el apóstol Juan menciona esta palabra. Primera de Juan capítulo 5, versículo 16. Miren lo que nos dice el siervo del Señor. Dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios,
le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual que yo digo que no se pida. Miren qué interesante. Bueno, usted dirá, ¿y cuáles son los pecados de muerte? Bueno, hermanos, ya acabamos de leer en el libro de Hebreos 10:26. Cuando una persona tiene el conocimiento de la verdad e insiste en seguir pecando y pecando y pecando, y tiene ese conocimiento de la verdad, eso es un pecado de muerte. La paga del pecado es muerte. Aquí no tenemos que darle vueltas ni rodeos a este asunto. Ahora miren lo que nos dice versículo 17. Primera de Juan 5:17. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Entonces el apóstol San Juan, allí en Primera de Juan capítulo 5, nos menciona estos dos términos. Dice, yo les digo que si hay gente que está pecando, pecado que no sea de muerte, que oren por esa persona. O sea que el apóstol está diciendo, si esa persona está cometiendo un pecado de muerte, no pidan por él, porque de todas maneras Dios no lo va a perdonar. ¿Y cuál es el pecado de muerte? Lo que nos dice en el libro de Hebreos 10:26. Porque todo aquel que peca voluntariamente, dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, para esa persona no hay remisión de pecados. Entonces miren qué término tan interesante. Volvemos entonces nuevamente a lo que declaró aquí San Juan, en Primera de Juan capítulo 5, versículo 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y le dará vida. Este es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo os digo que no se pida. Fíjense qué tan interesante. Dice, el apóstol dice, hay pecados de muerte por los que yo les digo a ustedes que no se pida. Hermano, estamos viviendo en una época en que a la gente no le importa pecar. Están dentro de la iglesia y están pecando. Hermano, esa situación la vi yo mucho en la iglesia metropolitana. Muchos hogares se desbarataron. Muchas mujeres se levantaron, hombres ahí que estaban casados, y se los llevaron y se formaron un hogar con ellas, y aquellos abandonaron a sus mujeres. Hermanos, y el pecado está desde los ministros hasta los miembros de las iglesias, de cualquier edad. ¿Cuál es la razón? Que la gente le ha dado la espalda a la palabra de Dios. Pero entonces esta gente está llegando a la condición del pecado imperdonable. Por eso San Juan dice, si usted ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, ore por él, vaya a orar por él. Usted tiene la capacidad delante de Dios de ir a amonestar a una persona de estas. Discúlpeme, hermano, pero lo que usted está haciendo no es correcto. A mí me parece que su deber es buscar a Dios y arrepentirse de todo corazón. Bueno, alguien dice, pero usted no vino a hablar con la persona. Pero cuando le estamos predicando a la gente en la iglesia el tema del pecado, del pecado, del pecado, se lo estamos diciendo en la cara, y perdonen, en las narices, en los oídos, y la gente sigue en pecado, ya no podemos hacer nada, hermanos. Porque lo que Satanás quiere es que esa persona se endurezca, que su corazón se vuelva duro como una piedra. Y les voy a decir una cosa, la palabra de Dios dice, el libro de Jeremías 15:23, dice que es como martillo que quebranta la piedra. Cuando una persona tiene el corazón duro, nada no lo va a ablandar. Ese fue el caso de Faraón. ¿Recuerdan la actitud de Faraón? Cuando Moisés llegó y le dijo, Jehová ha dicho, deja salir a mi pueblo. Faraón contestó, ¿quién es Jehová? Yo a Jehová no lo conozco ni voy a dejar ir al pueblo. ¿Cuál fue el final de Faraón? El final de Faraón fue la muerte. Porque la palabra de Dios nos dice que sus ejércitos y Faraón siguieron al pueblo de Dios hasta el Mar Rojo cuando se abrió, y allá se murieron todos. Dios no tolera la arrogancia. Dios no tolera la actitud arrogante, la soberbia. Eso lo odia Dios. Dios quiere un corazón humilde, un corazón sencillo. Faraón se hubiera ahorrado todos esos problemas si hubiera tenido una actitud diferente, pero era soberbio, era arrogante, y ahí pagó las consecuencias. Entonces ahí nos dice que hay pecado de muerte. No estamos clasificando el pecado. Solamente el apóstol San Juan nos dice
que hay pecado de muerte por el que no debemos de estar orando. Una persona que tiene el conocimiento de la palabra de Dios y sabe bastante de la palabra de Dios y se obstina en pecar, sigue en la maldad, se complace en el pecado. El conocimiento de la palabra de Dios de nada le sirve. Satanás se sabe la Biblia. ¿Y de qué le sirve eso? De nada. Porque Satanás lo único que quiere es matar, hurtar y destruir. Ese es el plan de Satanás. Muy bien, hermanos, entonces no estamos clasificando el pecado. Estamos poniendo el pecado como es, en la medida en que es. Pecado es pecado. Sea pequeño, sea grande, sea del tamaño que sea, causó la muerte del Hijo de Dios. Este matinal recibiréis poder el 27 de enero, en la página 37, dice así, esto está precioso, dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Miren qué interesante, ya vimos allá en San Marcos capítulo 3, en los versículos del 22 al 30, que nos estaba mencionando que el pecado, la blasfemia contra el Espíritu Santo es atribuir a Satanás la obra del Espíritu Santo. Eso es un pecado grave y grande. Dios puede llamar al que quiera. Uno no necesita título en teología. Dios dice en el libro de Efesios, a unos instituyó apóstoles, maestros, evangelistas, pastores, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si son de Dios, si Dios los escogió, si Dios los llamó, usted no tiene que abrir la boca y decir que no son pastor o no es un siervo de Dios porque no tiene una preparación en una universidad adventista o en preparación, vamos a decir, en teología. Eso sobra. Eso sobra porque usted le está atribuyendo a Satanás la obra del Espíritu de Dios. ¿Usted cree que todos los siervos de Dios en la antigüedad que están en la palabra de Dios tenían que ir a agarrar un título en teología para poder predicar la palabra de Dios? No se confundan, hermanos. Tenemos que mirar la realidad de la palabra de Dios. Dios al que llama lo capacita, lo prepara. Esos hombres sin letras como Pedro, como Juan, como Jacobo, esos hombres fueron capacitados por Dios para llevar el evangelio a todas las naciones. Nosotros no tenemos que venir y abrir la boca y decir, este lo usa el diablo. Cuidado, porque usted va a cometer el pecado imperdonable. De eso es de lo que estamos hablando. Escribo este mensaje a quienes anduvieron en la luz, tuvieron privilegios, recibieron advertencias y súplicas y no hicieron ningún esfuerzo definido para darse a sí mismo en completa rendición a Dios. Este aviso es para que ninguno, por temor de haber pecado contra el Espíritu Santo, quede a la deriva y sumergido en un letargo mortal sin recibir perdón jamás. ¿Por qué permanecer en la escuela de Satanás siguiendo una dirección que imposibilita el arrepentimiento y la reforma? ¿Tiene sentido resistir las propuestas de su gracia? Porque dice, déjenme solo hasta que Dios sea forzado a darle lo que usted desea. Miren esto, hermanos. Los que resisten el Espíritu de Dios piensan que algún día se van a arrepentir y a dar el paso para una reforma. Pero el arrepentimiento está más allá de su poder. Según la luz y los privilegios concedidos, así será la oscuridad en la que se sumirán los que rechacen andar en la luz mientras tienen la luz. Miren qué interesante. El pecado imperdonable también incluye rechazar al Espíritu de Dios y rechazar al Espíritu de Dios. Hermanos, yo recientemente vengo viendo gente que los invitamos a estos sermones, les ponemos una etiqueta en Facebook para que miren estos mensajes. Los invitamos a los lugares donde se está predicando la palabra de Dios y no van, ¿saben por qué? Porque yo tengo la plena seguridad que esa gente practica el pecado. Y como hacen muchos hermanos, ustedes pueden participar, colaborarnos leyendo una lectura bíblica, subiendo a la plataforma, teniendo una palabra de oración. No, hermano, es que yo no estoy preparado. Cuando a mí me dice una persona, yo no estoy preparado, me da a entender a mí que esa persona está en pecado. Y que por lo tanto siente vergüenza presentarse en el altar y tener una participación. Y hermano, y no es así.
Si yo entiendo que estoy cometiendo un pecado, un error, mi deber es buscar al Señor y arrepentirme de todo corazón. Pero cuando el corazón se endurece y precisa seguir en el pecado, entonces no hay perdón de pecados. Nadie necesita considerar el pecado contra el Espíritu Santo como un asunto misterioso e indefinible. Es el continuo rechazo de las invitaciones de arrepentimiento. Fíjense qué tan interesante. Este es el 27 de enero del matinal Recibiréis Poder. En una ocasión fuimos a un asilo de ancianos en Miami y en ese cuarto había dos ancianas. Ya estaban muy débiles, estaban en estado de gravedad, se estaban muriendo, y yo entré al lugar y le dije a una de ellas, pues les hablaba en inglés porque vi que ellas no hablaban español, se veían rubias, blancas, yo pensé que eran de los Estados Unidos. Entonces le dije a una de ellas, ¿usted acepta a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal? La mujer tendría tal vez 80 o 90 años, no sé cuántos años tendría, pero la señora dijo no. Y yo me asusté porque yo pensé que le había hecho mal la pregunta. Volví y le hice la pregunta, le dije, señora, escuche bien lo que le estoy preguntando. ¿Usted acepta a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal? Ella dijo, no, yo no acepto a Jesucristo porque yo soy judía. Yo pertenezco a la religión judía, dijo la ancianita. Yo no acepto a Jesucristo, pero yo me espanté, porque yo dije, esta señora está casi al borde de la muerte. Y al lado de ella había otra señora también muy grande de edad. Y yo me acerqué y le dije, señora, ¿usted acepta al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador personal? La señora contestó, yo tampoco lo acepto, yo también soy judía. Nosotros creemos es en el tío Moisés. Eso fue lo que dijo la señora. Miren qué interesante. Esas dos mujeres, pues ya estoy hablando de más de 15 años que sucedió esto. Esas dos mujeres, si se murieron sin aceptar a Jesucristo, cometieron el pecado imperdonable. Eso es lo que nos dice el matinal Recibiréis Poder del 27 de enero. La sierva del Señor dice, el rechazo constante al Espíritu Santo. El Espíritu Santo te redarguye, Él te habla. Él pone en tu corazón un sentimiento de arrepentimiento. Usted dice, ay, yo quiero ir a la iglesia, quiero leer la palabra de Dios, quiero orar. Es el Espíritu Santo que está insistiendo en tu vida, que quiere conmoverte, que quiere tocar tu corazón. Usted llega a oír ahí la palabra de Dios y usted siente en un momento que usted ha fallado al Señor y usted se conmueve, usted puede derramar lágrimas. No es la emoción, es el Espíritu del Señor, dice Pablo, que te guía al arrepentimiento. Satanás no te va a guiar al arrepentimiento. Satanás va a endurecer tu corazón para que te obstines en el pecado y te agrade seguir pecando. Entonces la diferencia es que si nosotros rechazamos al Espíritu Santo constantemente, su voz que nos habla, que nos llama al arrepentimiento, que nos muestra un mejor camino, que no queremos nada con Dios, que después de conocer la verdad queremos seguir en el pecado y en el pecado y en el pecado, entonces esperemos lo que nos viene. Es el rechazo contra el Espíritu Santo, el pecado imperdonable. Vamos a leer lo que nos dice Ezequiel capítulo 33 y versículo 11. Ezequiel capítulo 33 versículo 11. Esta es una declaración de nuestro Padre Celestial. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su mal camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Entonces el Señor dice, no quiero la muerte del impío. ¿Saben qué es lo más feo? Que estamos hablando de gente que tiene conocimiento de la verdad. No estamos hablando de los que están allá afuera, porque ahorita vamos a ver cuál es el caso de los que están afuera. Un ejemplo, alguien dirá, esas personas que están afuera, que son malos, que matan gente, que son ladrones, que hacen todo eso, ¿saben ustedes que ellos tienen más oportunidad de salvarse que nosotros, que tenemos el conocimiento de la verdad? Por eso Cristo declaró, las rameras, los ladrones, los borrachos y los adúlteros van adelante de vosotros en el reino de los cielos. Eso a los fariseos no les gustó, porque los fariseos tenían una religión que era exterior, era pura apariencia, era para que la gente los viera.
eran impecables, eran intachables. Ellos no quebraban un plato. Pero cuando Cristo comenzó a predicarle a los pecadores que lo seguían, por eso dice en San Lucas capítulo 15 que se acercaban los pecadores para oírlo, esas personas se arrepentían. Esas personas escuchaban la voz del Espíritu Santo que les hablaba al corazón, y esas personas seguían el paso al arrepentimiento y la entrega a Cristo. Eso es lo que no se ve hoy en día. Ahora miren qué interesante lo que nos dice Pablo en 1 de Timoteo 1:13. 1 de Timoteo capítulo 1 y versículo 13. Aquí hay una declaración bien interesante. 1 de Timoteo 1:13. Dice así el apóstol Pablo. Miren lo que nos dice. Dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Entonces, ¿cuántas veces habrá blasfemado el apóstol Pablo? Muchas veces habrá blasfemado. ¿Pero por qué lo hizo? Ahí lo dice. Vamos a leerlo una vez más, porque estamos hablando del pecado imperdonable. 1 de Timoteo 1:13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Toda esa gente allá afuera que está cometiendo pecados, adulterio, fornicación, robo, etc., llámese el pecado que se llame. Si esa gente está en la ignorancia porque no han recibido el conocimiento de la verdad, ellos tienen oportunidad para salvarse. Dios les extiende su misericordia, como hizo en el caso del apóstol Pablo. Pablo está diciendo: yo fui blasfemo, y no sabemos cuántas veces él blasfemó contra Dios, pero blasfemó y ahora se arrepintió. Y él dice: lo hice por ignorancia, porque no tenía el conocimiento de la verdad. Ahora miren, Hechos 17:30. Hechos capítulo 17 y versículo 30. Aquí hay una declaración interesante también que dice así, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Conozca la Biblia o no la conozca, el mensaje de Dios es para todos nosotros. Pasando por alto los tiempos de esta ignorancia, dice el Señor, ahora manda a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Eso es lo que quiere el Señor. En el principio del tema estábamos diciendo que no estamos clasificando el pecado. Pecado pequeño y pecado grande es pecado. Ninguna mentira es blanca. Yo no sé de dónde salieron con ese cuento que hay mentiras blancas y que el pecado, hay pecados pequeños y pecados grandes. El pecado es pecado y causó la muerte del Hijo de Dios. De manera que nosotros, teniendo el conocimiento de la palabra de Dios, la luz de la verdad, nosotros no tenemos que estar enredados en el pecado. Hebreos 10:26 dice que si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda perdón de los pecados. Vamos a leer Isaías 1:18, la invitación de nuestro Dios. Isaías capítulo 1 y versículo 18. Aquí nos está hablando el Señor porque en Ezequiel 33 nos dice que el Señor no quiere la muerte del impío. Él no quiere la muerte del impío. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis del buen de la tierra. Si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Entonces el Señor nos ofrece salvación. Nos ofrece liberarnos de la condición del pecado, porque el pecado trae muerte. Pero dice, si ustedes quieren, si ustedes oyen, porque es voluntario, usted tiene que desear en su corazón arrepentirse de todo lo malo, dejar de estar violando el sábado, dejar de estar buscando mujeres. Si usted ya tiene su mujer, apartarse del pecado en cualquier área y en cualquier condición. El Señor le dice, venga, estemos a cuentas.
¿Sabe usted cuál es el día de morirse? ¿Sabe usted cuál es el último día que va a pasar en esta tierra? ¿Conoce usted sus últimos minutos de la existencia en este mundo? No los conoce, ni yo los conozco. Entonces nuestro deber es siempre estar a cuentas con Dios y poder hacer su voluntad. Vamos a leer esta escritura. Primera de Juan 1:9. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Miren lo que nos dice aquí el Señor a través de su siervo. San Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Somos pecadores. Cuando nosotros vamos a la oración, nuestro deber es decir: Señor, perdona nuestros pecados, porque el que no peca de una manera, peca de otra. Y nuestra mente nos engaña. Nuestros impulsos y naturaleza son vendidos al pecado. El apóstol Pablo dice: lo bueno que quiero hacer, no lo hago sino lo malo. Lo malo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Esa es nuestra naturaleza de pecado. Pero el Señor ha prometido en su palabra que Él nos va a ayudar. Todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Él me da las fuerzas para luchar contra el pecado. Ahí mismo hay otro pasaje. Primera de Juan 2, 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esta es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los pecados de todo el mundo. Miren qué declaración tan importante la que dice allí. El Señor quiere, hermanos, perdonarnos, restaurarnos. El Señor quiere darnos una bendición especial y el Señor quiere rescatarnos. Hay una última cita que quiero leerles. Es Proverbios 28, 13. Proverbios 28, 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hermanos, mi deseo y mi oración es que entendamos que estamos viviendo en el 2018, que entendamos que desde el mes de abril ya casi se termina. Estamos en el día 20 de abril, ya se terminó el mes de abril, ya estamos dando inicio al santo día del Señor, al santo sábado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Será que nosotros hoy entendimos a la luz de la palabra de Dios que el pecado imperdonable es estar rechazando la voz del Espíritu de Dios, que quiere conmovernos, quiere llevarnos al arrepentimiento y quiere mostrarnos un camino mejor que se llama Cristo Jesús? Hermanos, es el momento de que nosotros hoy, empezando las horas del sábado, nos pongamos en manos del Señor y le digamos: Señor, yo quiero tomar la decisión de servirte. El apóstol Pablo dice allá en 1 Timoteo capítulo 1, dice: yo fui blasfemo, perseguí a la iglesia, pero lo hice por ignorancia y alcancé la misericordia de Dios. ¿No quieres tú alcanzar la misericordia de Dios? ¿No quieres tú que el Señor borre la lista de pecados y los tire al fondo del mar? ¿No quieres tú entregar tu vida a Cristo? El apóstol Pablo dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Romanos capítulo 8, versículo 1, nos dice el Señor, dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no viven conforme a la carne, viven conforme al Espíritu. Que el Señor te guarde y te bendiga, que te regale un sábado lleno de bendiciones y que puedas abrir tu corazón al Señor para que este mensaje quede grabado en tu vida y puedas tomar la mejor decisión. Yo te invito a que oremos. Vamos a ir de rodillas para pedir de nuestro Padre Celestial su bendición en esta noche. Y vamos a orar. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre soberano de Cristo Jesús, en estas horas de tu día santo venimos de rodillas dándote gracias por tu palabra. Señor, la palabra pecado imperdonable está allí porque sin lugar a dudas, Señor, hay personas que se obstinan en pecar después de haber recibido el conocimiento de la verdad, y algunos por ignorancia, pero tú nos ofreces a todos el perdón, como dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 y 2, que tú eres la propiciación de nuestros pecados y de los pecados del mundo entero. Señor, bendice a tus hijos en la cadena de oración, los que entraron en esta noche, bendícelos por nombres, por edades, a tu hija Lilian Johnson, a todos aquellos que entran en la cadena de oración
y escuchan tus palabras, que tú los bendigas si es tu voluntad, que les dé fuerzas en la vida espiritual, porque tú, Señor, dices, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Fortalezca nuestra fe, bendícenos, que nos tocó vivir en el tiempo más difícil, Señor, donde la gente no quiere orar, no quiere leer tu palabra y no quieren buscar al perdido, al que está destruido. Señor, en esta noche de las horas de tu día santo, pedimos tu presencia y bendición en nuestras vidas. Encárgate de nuestros problemas, de nuestras deudas, de nuestras situaciones personales, de las enfermedades de tus hijos. Bendice la hermana Juanita López en Nueva York, bendícela y ponga una bendición de salud en ella. En nuestro vecino, Señor, que cada día lo vemos más débil, que tú, Señor, lo bendigas y le des las fuerzas. Gracias, Padre, por tus promesas, por tu misericordia y por todas tus bendiciones. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, Señor, amén.